Esta partida se jugó en el año 1953, en lo que fue el torneo de candidatos de 1953, el cual elegiría al candidato por el título para desafiar a el entonces campeón Mikhail Botvinnik. Esta partida fue... En ese torneo, participó también David Bronstein, que de hecho salió segundo del torneo. Y su gran trabajo, además de tener una gran actuación en el torneo, fue documentar ese torneo en lo que fue un libro, o sea, con todas las partidas, todas las rondas, en lo que es un libro llamado El Torneo de Zurich de 1953, que en la literatura de ajedrez, después o junto con el de Aaron Insovich, Mi Sistema, el libro más leído. Bien, esta partida se jugó, es una partida entre Efim Geller y Max Yu. Max Yu había sido retador de Alekhine en la década del 30. Y luego sería presidente de la FIDE. Efim Geller de blancas, Max Yu de negras. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, clavando el caballo. Y esta es la apertura Nimzo India. Las blancas continúan con E3. Hay otra posibilidad que es jugar caballo F3, pero aquí jugaron lo también normal E3. Las negras acá pueden responder de muchas maneras. Pueden hacer enrocar, pueden jugar D5, pueden jugar C5, pueden jugar B6 para luego sacar el alfil en fianqueto. El doctor Yu acá elige C5. A3 juegan las blancas. Y bueno, las negras, típico de esta apertura, toman el caballo de C3, entregando a la pareja de alfiles, pero creando una debilidad en las casillas C4 y B3 con estos dos peones, con la que pasa a ser un objetivo para las negras en esta apertura. Bien, las negras continúan con B6. Podrían haber jugado caballo C6 también, a lo cual podría seguir alfil D3, luego D6. Pero bueno, jugaron B6. Las blancas contestan alfil D3 y alfil B7 las negras, tomando control de la diagonal principal, que da justo contra el enroque enemigo. F3, caballo C6, caballo E2. Las negras se enrocan acá. Otra alternativa era ya jugar caballo A5 para atacar las debilidades, el peón de C4 y la casilla de B3, que también está débil. Pero bueno, no jugaron enroque. Otra posibilidad era jugar D5, ¿no? En lugar de enroque o caballo A5, jugar D5 directamente, lo cual podría seguir la partida C por D5, E por D5, torre B1 las blancas y tomarían control de la columna B. Pero bueno, las negras enrocan. Las blancas también enrocan. Y finalmente juegan A5, caballo A5, las negras, atacando la casilla C5, C4. E4 juegan las blancas y con esto conforman una cadena de peones centrales que controlan
muchas casillas y se abre la diagonal del alfil con ideas de clavar el caballo de F6. Si en breve lo que las blancas pueden hacer es empujar E5 luego de haber clavado el caballo, entonces acá estaría complicado el caballo porque está clavando la dama, así que podría llegar a perder una pieza. Por esto las negras juegan caballo E8 anticipando la movida de E5. Podría haber jugado, o sea, retirar el caballo, que lo que hace Yu es correcto para prevenir la clavada, y luego además permitir el peón a F5, anticipándose también al avance del peón blanco a F4, ¿sí? Otra posibilidad era evitar la clavada con H6, a lo cual las blancas podrían jugar de todas formas E5, caballo E8, y con ideas de reposicionar el alfil en C2 para luego la dama en D3 y en un tándem dama-alfil atacar fuertemente la casilla H7. Esa es otra alternativa en lugar de caballo E8 como jugaron. Y otra alternativa era jugar D6. En lugar de retirar el caballo, jugar D6, también anticipándose a la movida al empujón del peón a E5. Lo cual podría haber continuado con la clavada del caballo, H6, alfil a H4 y correr el alfil haciendo G5 y luego el alfil se va a G3. Perseguirlo hasta G3. Pero bueno, Yu prefiere en esta posición, previendo que el alfil va a ir a clavar el caballo en G5, retirar el caballo a E8. Caballo G3, C por D4. Otra alternativa era jugar la torre primero a C8, sabiendo de que esta columna se va a abrir en breve. Pero bueno, prefiere tomar Yu C, el peón C por el peón de D, a lo cual responde C por D4. Y si la torre estaba ya ubicada en esa posición, esto hubiera sido mejor para las negras. Así que ahora tienen que jugar la torre a C8. Un tiempo después. F4 juegan las blancas. De jugar C5, quizás era mejor en este caso. Esto podría continuar con B por C5, D por C5, D5, alfil E3 para defender el peón de C5 y la partida está equilibrada. Geller jugó F4. Caballo por C4 finalmente, como el peón C está defendido solo por el alfil de D3 y atacado por el caballo y por la torre, las negras pueden tomar tranquilamente el peón. F5 juegan las blancas. F6 contestan las negras para detener el avance del peón F, que no siga avanzando a la casilla F. Porque supongamos que en esta posición, sin tener en cuenta que aún puede dar un paso más el peón, y juegan la natural B5, es una jugada natural que refuerza el caballo de C5, que está magníficamente ubicado en esta casillera. Entonces las blancas juegan F6. No le queda a las
otra a las negras que tomar caballo por F6. Y ahora clavan el caballo. Entonces, acá las blancas pueden llevar la torre por F4 a H5, algo que van a hacer en esta partida, pero podría haberse dado de otra forma. La dama puede ir a H5, el avance del peón con el caballo clavado, además, pondría en complicaciones tanto al caballo como a la dama, que tendría que ir a B6, y además queda esta diagonal abierta para el alfil de D3. Entonces, defender con F6 fue lo realmente correcto. Evitar que el peón este avance. A pesar de que era, insisto, muy natural en esta posición jugar B5. Pero se podía haber dado todo ese escenario. Jugó F6. De todas maneras, las blancas juegan torre F4 con ideas de llevar la torre a la columna H, llevar la dama a la columna H y llevar el alfil también a la columna H, si es necesario. ¿Sí? Un ataque fuerte en el flanco del rey. Acá demuestra el nivel de los jugadores. Cómo ante este escenario tan evidente de ataque sobre el flanco del rey, uno está tentado a a llevar piezas al flanco del rey y mover peones del enroque para cubrirse, de alguna manera defender esa posición. Sin embargo, Max Yu tiene otra idea, que es la de iniciar un contraataque en el flanco de dama. Digamos, responder a un ataque en el flanco del rey con un contraataque en el flanco de dama. Por eso juega tranquilamente B5, que no solo refuerza el caballo de C4, sino que abre la diagonal que está de B6 a G, la diagonal del rey, donde está el rey enemigo, para ubicar la dama en B6. O sea, deja la casillera libre de B6, y tanto la dama como el alfil son piezas que están atacando también de forma muy agresiva el enroque enemigo. Entonces, Geller sigue con su plan. Torre H4. Dama B6. Como también continúa con su plan Max Yu. El contraataque en el flanco de dama. E5. Tienen que jugar las blancas para defender el peón de D4. En esta posición el peón de D4 está sin defensa. Entonces juega E5 para dejar esta fila libre, así la torre lo defiende. Y además también está permitiendo defender este peón con el alfil. Caballo por E5, juega Max Yu. Y acá la jugada es F por E6. Caballo por E5 está atacando el alfil de D3. Uno podría estar tentado a retirar el alfil, ponerlo a resguardo en C2, pero permite un ataque fuerte contra... Lo que permite esto es iniciar un ataque contra la torre, que es la defensora de D4, de la siguiente forma: sacrificando la torre de C8, entonces llevando el peón a G5, tiene que capturar, caballo por peón, la torre está amenazada y tiene que llevar la torre a G4. F5 le quita de casilleros a la torre en la fila donde está el peón D, que es como un punto crucial en este momento. Que entonces la torre tiene que abandonar la fila. Lo más probable es que sacrificando la torre contra el caballo, pero caería el peón D en un ataque muy peligroso. Por eso es que en esta posición
Las blancas juegan F por E6. Caballo por D3. Acá las blancas juegan dama por D3. Uno se pregunta qué onda si juegan E por D7. Bueno, dama por C6 es muy fuerte, amenazando mate en 1. Así que caballo por D3, dama por D3 es la jugada adecuada. Dama por E6. Y en este momento la partida está equilibrada. Los dos bandos tienen ataques. Quizás parece que las blancas incluso tengan un ataque mucho más fructífero. Porque tienen ya una torre sobre la columna H. Tienen tanto la dama como el alfil apuntando al enroque. Acá, con esta movida de la dama a la columna E, se diluye un poco, pareciera el ataque, pero de las negras, pero igualmente es fuerte. Así que está equilibrada la partida acá. Dama por H7 juegan las blancas. Rey F7. Alfil H6, aprovechando que el peón está clavado. No puede topar con el peón porque está la dama. Y acá Max Hugh hace una jugada excelente que demuestra cuál era la idea de Max Hugh en su ataque en el flanco de dama. Torre H8. Desviando a la dama, porque la dama tiene que tomar ahora la torre, sacrificando una torre y desviando a la dama del casillero C2, donde entra la torre. La torre negra entra en la segunda fila blanca. Con amenaza de mate en pocos movimientos. Torre por G2. El alfil está apuntando también a G2. Así que es peligroso. Torre C1. Juega Geller. La única jugada que tenía Geller en realidad en esta posición, la única jugada que mantenía viva la esperanza de las blancas era jugar D5. Cualquier otra jugada precipitaba la derrota. Ese era el único movimiento que tenía Geller para las blancas. Y así todo, donde se juega alfil por D5, siempre tiene un solo movimiento, que el otro era torre D1. A partir de acá, la partida está igualada, jugando D5, la partida está igualada, pero las blancas siempre solo tienen un movimiento, exactamente un movimiento para mantenerse con vida y con esperanza. Por eso que era difícil primero ver D5 y después seguir toda la línea. Geller jugó torre C1 y ya la partida está perdida. Torre por G2 juega Max Hugh. Rey F1. Dama B3. Rey E1. Dama F3. Y las blancas abandonan.